Buenas tardes a todos, todas. Vamos a hacer dos cosas hoy. La primera es seguir conversando sobre la teoría y el método bayesiano para hacer inferencia. Y lo otro que vamos a hacer lo que voy a hacer al final, es explicarles un poco sobre la dinámica del trabajo de investigación, porque les comento que sí, efectivamente, la mayoría de ustedes, no diría que la gran mayoría, pero sí la mayoría de ustedes votó por hacer el trabajo de investigación. Entonces, ahora, ahora al final les comento un poco sobre los detalles para que estén claros y claras. Pero antes de eso veamos la teoría de lo que nos interesa hoy. Bueno, la vez pasada ya empezamos a ver un poco los fundamentos teóricos del método bayesiano. Hablamos del principio, ¿verdad? De actualizar la información que tenemos a priori, nuestras creencias o nuestra información previa a través de observación empírica. Con base en eso, vamos actualizando entonces la información que nos va arrojando la muestra. Entonces, al final, una combinación entre lo que nos da la estadística frecuentista y lo que nos da el principio de la distribución a priori. Entonces, sigamos ahora donde habíamos quedado la vez pasada. De hecho, Profe, sí, dígame. profe, ¿cuál capítulo es? Es que yo lo estaba buscando en el libro y no lo Es, encontré. es el capítulo 16 del Mendenhall. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Entonces les decía la vez pasada en un ejemplo sobre este tema de especificar la distribución a priori, donde ya habíamos conversado un poco en el caso de cuando estábamos trabajando para estimar P, ¿verdad? La proporción de éxito, por ejemplo, los escudos y la corona. Ahí les había conversado que era una buena idea utilizar la beta, ¿verdad? Recuerdan que por las características propias de esa distribución. Entonces aquí, retomando un poco el ejemplo que habíamos hablado, es que la función de verosimilitud de un solo lanzamiento, o sea, Bernoulli, digamos, podemos escribirlo como la probabilidad de observar un valor y, ya sea 0 o 1, sería cita a la y, o sea, dado cita, ¿verdad? Cita es nuestro parámetro como P, cita a la y por 1 menos cita a la 1 menos y. Así podríamos resumir la función que modela la probabilidad de observar los diferentes valores de y. De hecho, ahí sería entonces que la probabilidad de y igual 1, dado ese parámetro cita, es cita, y que sea 0 es 1 menos cita. Entonces, para n lanzamientos, de hecho creo que esto lo habíamos escrito la vez pasada, pero retomando acá, para n lanzamientos, la función de verosimilitud, y recuerden aquí de nuevo que no es una binomial, sino que es la probabilidad de observar exactamente ese orden de sucesos, ¿verdad? De eventos. Sería entonces cita a la Y1 por 1 menos cita a la 1 menos Y1. Esa sería la verosimilitud tal cual del primer lanzamiento. Y así sucesivamente asumiendo observaciones independientes hasta llegar a cita a la YN por 1 menos cita a la 1 menos YN. Permítame un segundito aquí para ponerle, perdón, Ashley, voy a ponerte en mute. Que en resumen es la multiplicatoria de cita a la y por 1 menos cita a la 1 menos y. Ven que en todas las observaciones tendrían esa misma verosimilitud y por eso podríamos al final llegar a cita a la sumatoria y por 1 menos cita a la n, ¿verdad? De los n lanzamientos, menos sumatoria y.
Ese sumatorio Y es la variable binomial, ¿verdad? La que nos interesa, pero aquí la que estamos calculando no es diferentes posibilidades de obtener esa sumatoria Y, sino esta posibilidad concreta, ¿verdad? Esta combinación concreta de eventos que nos da esa sumatoria Y. Bueno, al final entonces la especificación del modelo, decíamos, requiere, del modelo bayesiano, requiere una distribución a priori. Dado que cita va a estar entre 0 y 1 porque es una proporción de éxitos, ¿verdad? Por ser la naturaleza, y eso es importante, compañeros, compañeras. Aquí estamos haciendo estos ejemplos con este tipo de fenómeno, ¿verdad? Que es una variable o el parámetro que nos interesa aquí es una proporción. Eso no tiene por qué ser así. De hecho, básicamente hablamos de 3 casos. Un caso es donde el parámetro que queremos estimar es una proporción. Podría haber otro caso que nos puede interesar cuando el parámetro es una variable discreta, específicamente cuando hablamos de Poisson, es el otro ejemplo que vamos a ver aquí en el curso. Recuerden, ¿alguien me podría decir qué modelaba una variable Poisson? ¿Alguien lo recuerda? ¿O qué representa más bien el parámetro de la variable Poisson? De la distribución Poisson. Profe, Sí. el parámetro era lambda, pero no sé si se Ajá, refería exacto. como a que Ah, la Poisson sí. modela como la cantidad de casos observados en una población que no está como muy bien definida. Exacto, gracias, Stephanie. Sí, eso es. O sea, aquí es lambda, o sea, la Poisson, la variable X Poisson es una cantidad de sucesos de eventos en una población. Normalmente se habla de la cantidad de eventos que suceden en un espacio de tiempo, un espacio físico, ¿verdad? O sea, creo que en otro momento del curso algo les había comentado que este tipo de variables los utilizan, por ejemplo, ingenieros industriales para modelar el tema de filas, ¿verdad? Para decidir cuántos cajeros o cuánto personal de servicio necesitan. Se usa también en ciencias naturales, por ejemplo, para ver la cantidad ¿qué les gusta? De hongos que aparecen en ciertas plantas por el espacio de metros cuadrados o de kilómetros cuadrados, o de especies que encuentro también en esa área. Entonces, ven que esas necesariamente son variables discretas, ¿verdad? Y entonces ese lambda es el parámetro, o sea, cuántos, por ejemplo, o cuántos accidentes pasan en promedio en la esquina, ¿verdad? Donde estamos parados en una esquina muy transitada, cuántos accidentes pasan por día. O sí, lo que les decía, cuántas plantas encontramos con cierto fenómeno de un hongo extraño en un kilómetro cuadrado de bosque. Entonces, ese tipo de fenómeno se modela con una distribución Poisson. Les comento eso también porque curiosamente, y no sé si también en el caso de ustedes es el caso, pero curiosamente en grupos anteriores de este curso me ha pasado que la gente me comenta que se hace todo digamos, el estudio matemático y la modelación, el cálculo de probabilidades, pero no se entretienen demasiado los profesoras con explicarles el contexto, para qué necesito estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, la Poisson nos sirve para eso, y luego tenemos otro tipo de variable muy conocida, muy amiga de ustedes, que es una variable continua, ¿verdad? Donde el parámetro principal que nos interesa estimar, mu, ¿verdad? La famosa mu, es una variable continua que tiene un comportamiento normal, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Bueno, el ingreso sería un mal ejemplo porque justamente el ingreso no tiende a ser normal, pero, por ejemplo, la nota de un curso, por ejemplo, también suele suceder algunos indicadores económicos como el tema de desempleo entre distritos,
Bueno, aquí podríamos cansarnos otra vez haciendo ejemplitos del tema de las tasas de propagación, ahora que está de moda el tema, ¿verdad? Ese tipo de indicadores son, o de variables, no son proporciones, no son variables discretas, no es una variable discreta, sino que son variables continuas. Entonces, esos son los tres, y eso sí es importante que dejarles eso claro, que cuando hablamos de esto, y hay más casos, ¿verdad? Pero digamos, vamos a concentrarnos en esos tres casos acá. Cuando tratamos con esto de la inferencia bayesiana, lo que necesitamos son, en primera instancia, distribuciones a priori que me ayuden a modelar los parámetros, considerando de nuevo que nuestra variable ahora es lo que antes era el parámetro, ¿verdad? Lo que antes era una constante. Nuestra variable ahora, en el caso de este fenómeno binomial, es P. Nuestra variable en el caso de Poisson es la lambda, y en el caso de la normal sería mu, ¿verdad? Son las variables sobre las cuales vamos a modelar. Y para hacer eso, y cuando aquí dice la especificación del modelo, dice entonces la primera, de hecho el primer factor que es parte de este modelo es justamente esa distribución a priori. Entonces, bueno, habiendo aclarado eso, voy a volver aquí a lo que decía la Firmina. En este caso, entonces, que es uno de esos tres casos, nuestra variable, el parámetro zeta, varía entre 0 y 1. Entonces, lo que quisiéramos es que pueda caer zeta en cualquier parte de ese intervalo y que no pueda caer fuera de él. ¿Verdad? Que la probabilidad de que caiga fuera de él sea 0. Usamos la distribución beta, como les decía, con parámetros alfa, beta. Y ahí la tienen, ¿verdad? Esta función, esta letrita, por si acaso alguien no la tiene presente, es la función gamma. La función gamma, por cierto, lo que hace es considerar el gamma de alfa más beta, por ejemplo, sería alfa más beta menos 1 factorial. O gamma de alfa es alfa menos 1 factorial, y así sucesivamente. O sea, esa es la naturaleza de la función gamma. Y lo multiplica por esta digamos, esta forma de distribución que es exactamente la que obtuvimos, o es muy similar a la que obtuvimos con la verosimilitud en la Firmina anterior, ¿verdad? Zeta a la alfa menos 1 por 1 menos zeta a la beta menos 1. Y desde que vemos esto, ya nos damos cuenta que va a ser muy conveniente combinar las dos. Recuerden que decíamos la vez pasada, que la distribución posterior, ¿verdad? El pi de zeta dado y, o sea, la distribución de zeta después de observar la muestra, va a ser proporcional a, ¿verdad? Recuerden, va a ser proporcional a la previa por la verosimilitud. Y cuando decíamos proporcional a, cuando ustedes me consultaban, proporcional a se refiere a que va a ser proporcional o va a conservar en ese sentido lo que es variable de esas dos funciones. ¿Y qué es variable? La zeta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con zeta. Entonces, por ejemplo, esta parte de las funciones gamma, estas que están relacionadas con alfa y beta, no contienen a zeta, no dependen de zeta, no son variables con respecto a zeta, entonces también las puedo, digamos, desestimar para efectos de este principio de proporcionalidad. Pero finalmente, bueno, esta es la forma de la función gamma, donde zeta varía entre 0 y 1 y alfa y beta son constantes positivas. ¿Por qué la distribución beta? Retomando, está definida en el rango requerido, eso es lo principal. Puede producir una variedad de distribuciones que reflejan nuestras creencias sobre zeta. Es decir, vean que, y la vez pasada me preguntaba Tiffany, si no recuerdo mal, ¿por qué no usamos la uniforme entre 0 y 1, por ejemplo? Porque la 0 y 1 no me permite, de hecho sí creo que le había respondido a la uniforme no me permitía darle realmente más peso a un valor específico dentro de ese rango, ¿verdad? O sea, darle más probabilidad a cierto valor. Y cuando digo darle más probabilidad a ese valor, o para ser más concreta, el valor esperado, para poder reflejar el valor esperado, lo que decimos es que
ese realmente va a reflejar nuestra creencia previa, ¿verdad? Ese es el que va a reflejar la creencia previa sobre zeta. La forma de la distribución la podemos entender mejor al inspeccionar su media y su varianza, ¿verdad? O sea, cuando decimos la forma, nos referimos justamente a eso, que no todos los valores tienen la misma probabilidad, sino que son diferentes valores, diferentes en el valor de probabilidad a cada uno de estos valores supuestos de zeta. Entonces, ¿qué sería la esperanza de zeta? ¿Y quién me podría decir de dónde salió esto? ¿Por qué la esperanza de zeta es alfa entre alfa más beta? Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué dice ahí que la esperanza de zeta es alfa entre alfa más beta? ¿De dónde salió eso? Esa no es la esperanza de una gamma. De una beta, sí, casi, De una exacto, sí. beta. Ajá. Exactamente, Alejandro, gracias. Entonces, la esperanza de una beta y la esperanza de zeta, entonces, valor, lo que esperaríamos que sea zeta, con base en la información previa, ¿verdad? Esto es una creencia, eso es muy importante, es alfa entre alfa más beta. ¿Qué dirían ustedes, digamos, qué dirían ustedes que debería ser alfa y beta si yo les digo que voy a hacer el experimento a ver cuánto es P en el lanzamiento de una moneda? ¿Qué opinan? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Disculpe. Sí, claro. Si estamos, ¿se acuerdan, verdad? Del escenario este del majadero Alexander que quiere averiguar cuánto es la probabilidad de obtener una corona en el lanzamiento de la moneda. Entonces yo estaba ceñido que yo iba a sentarme en el pretil a lanzar la moneda. Ustedes me dijeron, por lo menos considera la distribución a priori. Entonces, como ustedes me dijeron eso, yo ahora les pregunto, bueno, ¿cuánto usarían de alfa y beta en ese caso? O sea, espera. 1 y 0. ¿Cuánto daría con 1 y 0 el valor esperado de zeta o de P, en otras palabras? 1. Entonces la probabilidad, vos dirías que la probabilidad de a priori, o sea, de lo que Alejandro conoce del mundo y de la vida, la probabilidad de obtener una corona es 100%. No, más bien un medio. Un medio en medio. Un medio y un medio y un medio. Ok, sí, se vale. Sí, podría haber sido 1 y 1 también, ¿verdad? Pero sí, ambos dan un medio de resultado. De acuerdo, exacto. Entonces, eso, nada más como a modo de ejemplo, para que a ustedes les parezca intuitivo. Me preguntaron algo, perdón, no escuché. Bueno, a modo de ejemplo, para que les parezca bastante intuitivo de cómo se establecen esos parámetros, el valor de los hiperparámetros, recuerden, ¿verdad? Estos alfa y beta son los parámetros de la previa o de la a priori. Entonces, esos son establecidos con base en esta información que tenemos previa. Valga la redundancia. Y la varianza propia también de la beta, ¿verdad? Que es este alfa beta entre alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1. Aquí podemos notar lo que acabamos de decir, que la media es un medio si alfa es igual a beta. Pues como decía Alejandro, puede ser un medio, puede ser 1 o cualquier combinación que a ustedes les parezca razonable, que haga que alfa sea igual a beta. Y que un valor más alto de alfa tendería a 1 y más alto de beta tendería a 0. Así puedo jugar con los valores de los parámetros para reflejar esa creencia previa. Entonces, primero especificamos cuál es el valor esperado y la varianza, y en función de eso el valor de los hiperparámetros. Y acabo de preguntarles o de retarlos un poco a que jugaran con alfa y beta para el valor esperado. ¿Qué pasará? ¿Cómo puedo hacer para, o sea, qué tiene que ver la varianza en esto? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿por qué quiero también modelar la varianza? Aquí dice, especificamos valor esperado y la varianza. ¿En qué sentido la varianza? O sea, ¿para qué quiero especificar eso? No sería como qué tan seguro está de la distribución a priori. Exacto,
Exacto. ¿Por qué, Vincenzo? Buenísimo. ¿Por qué? O sea, ¿qué dirías? Entre más seguro estás, ¿qué pasa? Menos dispersión dentro del bloque. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Y entonces, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar con alfa y beta? Digamos, vos decís, yo creo que es un medio. ¿Verdad? Ahí estás de acuerdo con Alejandro. ¿Qué deberías hacer con alfa y beta para hacer que la varianza sea menor, aparentemente? Minimizar la varianza con respecto a esas dos variables. ¿Y cómo haces eso? O derivadas. Ok, sí, estas formas, digamos, pero así, solo viendo el comportamiento de esa varianza, digamos, para valores pequeños, o sea, ¿puedo asignar 1 y 1, o será mejor 10 y 10, o 100 y 100, o qué te parece? Creo que como la homogeneidad es más grande, o sea, el grado es más grande abajo, Exacto. más grande sea más pequeña la varianza. Bueno, ok, perfecto. Vamos a tomar la apuesta de Vincenzo, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Pero muy bien, lo que quiero ahorita es sensibilizarlos de para qué están estos valores, de para qué estamos jugando con estas cosas. La tercera razón, entonces, por la que escogemos la beta, es que la previa y la posterior al final son de la misma familia. Y eso se le llama, es un término aquí importante, digamos, en la jerga bayesiana, son distribuciones conjugadas, se llaman esas. ¿Por qué creen ustedes que puede ser relevante que sean conjugadas o que sea conocida esa distribución? Profe, ¿qué significa que sea conjugada? Que la previa y la posterior son de la misma familia, o sea, que tanto la previa como la posterior son beta. Y en este caso, que sean beta, la posterior es bastante conocida, digamos. ¿Qué ventaja tiene eso, Alejandro? Es muy elemental la respuesta. No quiero decir que, es decir, o sea, es muy, no necesariamente sencilla, sino una razón muy básica. ¿Qué quiero hacer al final con esto? Digamos, ¿para qué necesito la posterior? ¿Y a qué les huele a ustedes? Todavía nos falta ver eso, pero ¿a qué les huele? Compararla con la de antes, con la previa. Sí, sí, podría comparar, pero al final lo que querés hacer es diferencia, ¿verdad? O sea, querés calcular la probabilidad ahora de que el valor del parámetro sea algo, una hipótesis que tengas, o querés hacer igual, un intervalo aquí se llaman intervalos de credibilidad, eso lo vamos a ver la próxima, pero este, queremos hacer inferencia al igual que hicimos con la frecuentista. Y para hacer inferencia, ¿qué necesito? Poder calcular probabilidades. Y para calcular probabilidades, como todo en estadística, necesito conocer la distribución. Entonces es muy conveniente que sea beta. ¿Por qué? Porque beta pues, la puedo modelar en Excel, la puedo modelar en R o en lo que me guste. No sé si Stata ya traerá cosas de estas, pero modelar esas probabilidades las puedo hacer en cualquier software que tenga alguna aplicación estadística. Entonces, pues es conveniente en ese sentido también. Por eso escogimos la beta. Esa es un poco la lógica que les quería transmitir por el momento de estas distribuciones a priori. Profe, Sí. la distribución gamma que estábamos viendo ahora es de la, había dicho que era la familia de la exponencial, algo Sí, así. sí, sí. Pero, ojo, perdón, Alejandro, cuando dijo que función gamma es no es que esta sea la distribución gamma, sino que esta es la funcioncita gamma que se le aplica a alfa más beta. Por el momento solo estoy hablando de la beta. Adelanto una vez, aquí al puro final de esta presentación les dejé una pequeña tarea, una pequeña tarea que tiene que ver con ver un video ahí en YouTube que hace una profesora escocesa para desarrollar la priori de una Poisson. Y que esa sí es gamma, Alejandro. Profe, Ok, Sí, gracias, profe. sí, dígame, Vincenzo. entonces, esta función beta es solo para, como para modelarla a priori de una, que sería una Bernoulli esto. De una proporción. Cuando tu parámetro a estimar es una proporción.
de P. Ok. Sí, nada más tal vez a manera de resumen. Ahora que Vincenzo está preguntando lo que les comenté antes de empezar a detallar más en esto, puedo estimar P, para eso necesito la beta. Puedo estimar el número de sucesos en un espacio de tiempo o de espacio físico, que sería Poisson, y para eso uso la gamma. Y para el caso de la normal, utilizo una previa normal también. Okay. Bueno, entonces vamos a seguir por acá en esta lógica. Aquí vean que ya vamos a llegarle a la posterior, ¿ya? A pi de zeta dado y. Y este simbolito que tienen ahí, ese es el proporcional a, ve que es un poquito diferente a alfa. Es proporcional a lo que decíamos teóricamente, que es la likelihood, o sea, la probabilidad de observar esa muestra y dado el parámetro zeta por la previa de zeta, por pi de zeta, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que habíamos desarrollado la likelihood iba a quedar en zeta a la sumatoria y por 1 menos zeta, la n menos sumatoria y eso lo multiplicamos por lo que conversábamos la vez pasada, que es la previa, y noten ahí la simbología de alfa sub 0, ese alfa sub 0 es lo que supongo que es correcto, ¿verdad? Que es mi información previa, alfa sub 0 menos 1, por 1 menos zeta a la beta sub 0 menos 1. Ahora Alejandro nos sugería que podíamos, por ejemplo, en este caso de la moneda, manejar alfa sub 0 igual a beta sub 0 igual a 1 o un medio, por ejemplo. Entonces eso podríamos anotar ahí. Entonces, de nuevo, para decidir si es 1 o un medio, para que no parezca como que pues lo que te guste, ¿verdad? Recuerden la diferencia que podría hacer en la varianza. Y ahorita vamos a hacer un ejemplito en el Excel. Y cuando ya agrupo los factores aquí, lo que me quedaría entonces es, vean que aquí este zeta se uniría con el exponente, lo que tiene este zeta, y quedaría alfa sub 0 más sumatoria y, esta sumatoria y, menos 1. Y 1 menos zeta uniría entonces este n menos sumatoria y el beta sub 0 y quedaría esto. Beta sub 0 más n menos sumatoria y menos 1. ¿Por qué dirían ustedes que estoy separando eso ahí en el paréntesis de esa forma? ¿Es meramente así una obsesión de orden o a alguien le suena que puede significar algo? Ya que esa ya es la posterior, ¿verdad? Esta es la distribución posterior con la que teóricamente puedo modelar las probabilidades. Esta es beta con parámetros alfa sub 0 más sumatoria y. Ese es mi nuevo alfa 1, ¿verdad? Ya no es alfa sub 0, es alfa 1, el parámetro de la posterior. Y el beta 1 es beta sub 0 más n menos sumatoria y. Entonces, ya ahí nos dimos cuenta, ya sabemos cuáles son los valores con los cuales tenemos que calcular nuestras probabilidades. ¿Ya? Porque lo que nos va a pedir cualquiera de estos software, y no pretendo obviamente que nadie se ponga a integrar esto, lo que nos van a pedir los software es con qué valores querés modelar estas probabilidades en el caso de la beta. Dame tu alfa y tu beta, alfa 1, beta 1. Y entonces, eso sí, necesito poderlos obtener de esta forma. Bueno, la información a priori se refiere, por ejemplo, que si vimos una cantidad alta de escudos en corridas anteriores, no sé, alguien que está un poco decepcionado de mi intención de sentarme ahí a tirar la moneda, me dice, mira, ya lo hice y más bien salieron muchos escudos y te recomendaría usar un alfa sub 0 alto, ¿verdad? Para que te dé una proporción alta, un valor esperado alto de zeta. Y un alto beta sub 0 dice, no, más bien se cayeron muchas coronas. Si creemos que es similarmente probable escudo corona, asignaríamos alfa sub 0 igual a beta sub 0 igual a 1, que es el caso de lo que nos decía Alejandro antes.
Vean que este caso, o sea, cuando decimos que en realidad creemos que es igualmente probable, tenemos poca información realmente sobre P, es decir, no tenemos mucha base para inclinarnos hacia ninguno de los dos lados, digamos, del extremo de la distribución. Y ese normalmente se le suele llamar una previa no informativa. Esa es otra parte de la jerga aquí, que equivale a una distribución uniforme. Es decir, si asignamos alfa y beta igual 1, lo que vamos a obtener es que las probabilidades para todos los valores son iguales. Entonces, ahí estaríamos hablando de una distribución uniforme. Calculemos la media de la varianza de cita para la distribución a priori y posterior de acuerdo con los siguientes escenarios. Entonces, aquí les decía, aquí podemos armarnos un Excelito. De hecho, voy a empezar acá. Invito a todos a que lo intenten también. Voy a poner aquí alfa, beta. Vamos a ver qué otros parámetros nos están dando acá. N y la sumatoria Y, suma Y. Entonces, aquí vamos a modelar la media, valor esperado de P y la varianza de P. Correcto, entonces tenemos 4 escenarios. Uno es alfa 1, beta 3, N5 y Y2. Antes de empezar esto, la persona que puso estos valores de alfa y beta de la previa, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué creencia previa tenía? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. ¿Qué dirían ustedes que reflejan este 1 y 3? ¿Qué creencia previa tenía sobre P? Que salieron más coronas. Melanie, sí, yo subo el Excel ahora, sí. Que salieron más coronas. Que salieron más coronas, esta sería la probabilidad de, vos decís que esta es la probabilidad de obtener un escudo, ¿verdad? Entonces, si salieron más coronas, exacto, si salieron más coronas, voy a poner una beta alta. ¿Cuál es la probabilidad aquí que yo estoy suponiendo de obtener un escudo? O sea, ¿cuál es mi creencia previa sobre la probabilidad de obtener un escudo? ¿Qué opinan? Profe, esa distribución es una Bernoulli, ¿cierto? Eso es una... Seguimos el mismo ejemplo. Sí, seguimos, aquí estamos trabajando, exacto, sí, estamos estimando P, exacto. Ujú. ¿Cuánto es? Si yo me siento ahí y les digo, es 1 y 3, alfa 1, beta 3. ¿Cuánto estoy diciendo en el fondo que creo yo que es la proporción de escudos en la población? 3/4. Alfa está arriba, ¿verdad? Entonces, alfa entre alfa más beta, 1/4. Pero sí, ahí por ese. El valor esperado es alfa entre alfa más beta. Entonces, ese es el que voy a colocar aquí. Voy a decir, es 1 entre 1 más 3, 1/4. ¿verdad? Entonces, yo lo que creo, tengo de información previa, es que es 0.25. ¿Cómo se calculaba la varianza? Vamos a volvernos aquí. Alfa por beta. Vamos a poner acá, alfa por beta. Entre alfa más beta al cuadrado, más
Voy a poner aquí por orden, voy a poner el paréntesis. Y esto multiplicado por alfa más beta más 1, ¿verdad? Sí. Alfa más beta más 1. Correcto. Eso está mal, ¿verdad? Aquí tengo que poner paréntesis y cerrar paréntesis. Entonces tengo un valor esperado de 0,25 y una varianza de 0,0375, que es relativamente alta, ¿verdad? Es un 15% del valor esperado. Vean que usé los valores, bueno, sí, de los valores enteros más bajos posibles para reflejar mi creencia previa. 1 y 3, ¿verdad? Ahora, la posterior, vean que aquí no se está considerando el n ni sumatoria y para calcular estos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esos valores son de la distribución antes de la muestra. Gracias. La n y las sumas, no sé, son Exacto. de la muestra en sí. Exacto, Alejandro. O sea, esto quiere decir, esto lo definí antes de lanzar nada, antes de estos 5 lanzamientos. Lancé 5 veces y obtuve 2. ¿Cuánto hubiera sido la estimación de P con estadística frecuentista, compañeros, compañeras? Y esto es muy importante, esta pregunta. ¿Cuánto hubiera sido la estimación de P? Estimación máximo verosímil, by the way. Y cuando digo que es muy importante, no quiere decir que es complicado, es para nada complicado. De hecho, alguien que no lleva este curso podría decir, ¿cuánto es la proporción que se estimó con esta muestra? Dos quintos. Así es, gracias. O sea, yo me hubiera sentado y hago 5 lanzamientos, obtengo 2 y hubiera dicho la proporción es 0,4. Y la persona que me dijo esta información de la previa me dice, pues yo estoy seguro que es 0,25. ¿Cómo nos conciliamos, estimados, estimadas? Y esto es un poco una dramatización de lo que pudo haber pasado cuando el señor Valle se puso a desarrollar este enfoque. Aquí hay alguien que dice, yo estoy seguro que no es así lo que usted acaba de observar con su muestra pequeña. Yo tengo esta otra posición. Y la otra persona frecuentista hubiera dicho, pues lo único cierto que hay es que salieron 2 de 5 y esa es la estimación. Y le puedo demostrar que es máximo verosímil, siguiendo todos aquellos principios. Muy bien. Ahora que, señor Valles, que era muy conciliador, ¿qué hace para juntar esas dos cosas? Desarrolla el enfoque bayesiano y dice, combinemos los dos enfoques y obtengamos una estimación conjunta, o sea, una estimación del parámetro después de observar los datos, pero respetando la información valiosa que tengo previa. Entonces, ¿cómo se calculaba el alfa 1 ahora? Devolvámonos acá. El alfa 1 dice que es alfa sub 0 más sumatoria y. Entonces, vamos a poner alfa sub 0 más esta sumatoria y. Entonces, alfa 1 ahora ya no es 1, sino que es 3. Y beta 1 se convirtió en beta sub 0 más n menos sumatoria y. Entonces es beta sub 0, 3 más 5 menos la sumatoria y. Entonces ahora la nueva distribución beta con la que voy a calcular esto es con parámetros 3, 6, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora no es nada complicado, sino que correr estas fórmulas para acá. Entonces ahora va a ser alfa 1 entre alfa 1 más beta 1. La proporción ahora es 0,33, la estimación. O sea que aquí dejo, vamos a respetar lo que decía la previa, pero vamos a tomar en cuenta la información de la muestra, que es 0,4 y 0,25. Estoy haciendo
un, un promedio, si quieren, ponderado de esas dos cosas, ¿verdad? De hecho, la vez pasada hablamos de eso. Y la varianza, también vamos a llevárnosla para acá. Es todos los que estaban aquí, hay que llevárselos para acá. Y todos los que estaban aquí me los llevo para acá. Ay, Jesús, perdón. Este también para acá. Y entonces la varianza, ¿qué pasó? Se redujo, ¿verdad? Se redujo porque los valores de alfa son más altos aquí. Ok, este sería un escenario. ¿Alguien tiene dudas o comentarios con este? Bueno, cualquier cosa me interrumpen ahí. Ahora, el segundo escenario que nos piden acá es mantenga alfa 1 y beta 3, pero ahora incremente la muestra a 25 y de los 25 obtuvo 10 escudos. ¿Cuánto es la nueva proporción, compañeros? La nueva proporción estimada. Dos quintos. 2/5, o sea, el mismo de arriba, ¿verdad? 0,4. Pero ¿qué esperan que pase ahora? ¿Qué debería estar pasando? ¿Qué pasa con la posterior? ¿Qué creen que pase con la esperanza de P y con la varianza de P? La varianza debería ser menor. Ujú. ¿Y el valor esperado? Igual, 0,33. Aquí estamos como en pizarra, ¿verdad? O sea, se vale hacer apuestas. Mayor. Va a ser mayor, ¿por qué? Porque ahora pesa más la muestra, ¿verdad? 25 y 10. Entonces se va acercando a nuestro valor de estadística frecuentista. ¿Correcto? Bueno, hacemos el tercer escenario. El tercer escenario, de hecho, bueno, el tercer escenario cambiaron los valores de alfa sub 0 y beta sub 0, ¿verdad? Está en 10 y en 30. ¿Para qué hicieron eso? O sea, ahora, ¿qué pasó con esta otra persona que me dice esto en cuanto a su creencia previa? ¿Qué opinan? Está más seguro de su creencia. Eso es, gracias, Vincenzo. Exacto, que ya era el comentario que habías hecho hace un rato. Está más seguro. Y como está más seguro, vea que aquí otra vez es la misma muestra, ¿verdad? 5 y 2 en el tercer caso. Y como está más seguro, ahora le va a pesar más que en este caso la previa. Ve que aquí, con una muestra de apenas 5 casos, ya se nos elevó a 0,33. Aquí, si quieren, digamos, ancló su creencia previa, no solo en cuanto a la varianza, que es menor que en el primer escenario, sino que para la posterior va a tener que sacar todavía más muestra para que vaya tendiendo más al valor de la estadística frecuentista. ¿Verdad? Y para eso entonces vamos a usar el último escenario, que son combinaciones de lo mismo, ¿verdad? 25 y 10. Y aquí lo que tenemos es la misma información de la previa, pero la posterior es el escenario de varianza menor, ¿verdad? Porque ahora también tengo la muestra alta y tengo valores de los hiperparámetros bastante altos. Y entonces la estimación, digamos, se hace más certera, si quieren, porque la información previa es bien fuerte y la muestra ya es considerablemente grande. O sea, 25 no es que sea muy grande, pero ya empieza a pesar. ¿Hace sentido lo que estamos concluyendo sobre estas cosas, compañeros, compañeras? ¿Alguien tiene comentarios, consultas? Ok. Bueno, seguimos aquí.
Lo que obtenemos después de esto es algo que llamamos el estimador de Bayes y es un estimador de la misma, digamos, naturaleza en su función, o sea, ¿para qué sirve que los estimadores que habíamos obtenido con la estadística frecuentista? Entiéndase de los métodos, ¿verdad? De suficiencia, ¿se acuerdan de todo aquello, verdad? Máxima verosimilitud. Primera aclaración es que la mayoría de las situaciones se manejan previas conjugadas. De hecho, para efectos del curso, como les decía, esos 3 escenarios, los 3 tipos de parámetros manejan previas conjugadas, como les comentaba, beta, gamma y normal. Una vez identificada la distribución posterior, podemos calcular medidas resumen. Para esto, para esa medida resumen, usamos el valor esperado posterior de t de zeta. Eso suena un poco enredado, pero no es muy enredado. Vamos a utilizar el valor esperado posterior de t de zeta. Siendo t de zeta puede ser zeta, ¿verdad? O puede ser una función de zeta. Sea una muestra aleatoria, y1, y2 hasta yn, con función de verosimilitud, la que ya conocemos, la likelihood de observar esa muestra tal cual, dado zeta, y que zeta tenga densidad a priori pi de zeta. El estimador de Bayes para t de zeta está dado por esto que ven aquí abajo, que es el estimador, ¿verdad? Recuerden que la notación sigue siendo el techito, ¿verdad? El t de zeta, techito bayesiano, ¿verdad? Esa es la indicación de la sub b que tienen ahí, la letra b, es denotando que estamos trabajando con un estimador bayesiano. Y esa sería la esperanza de t de zeta después de observar la muestra. Ahora van a ver que en realidad no es complicado. El ejemplo, aquí de nuevo, con el ejemplo de la moneda, encuentro los estimadores de Bayes para zeta. Se encontró que la distribución posterior de P es beta, con alfa 1 igual a alfa sub 0 más la sumatoria y, y beta 1 igual a beta sub 0 más n menos sumatoria y. Eso fue a lo que llegamos antes utilizando el principio de proporcionalidad. Sabemos que el estimador bayesiano de P es el valor esperado de P dado Y1, Y2 hasta Y, o sea, después de observar la muestra. Y ese valor esperado lo obtenemos de la beta. El valor esperado es alfa 1 entre alfa 1 más beta 1. Alfa 1 entre alfa 1 más beta 1, ¿verdad? No alfa 0. O sea, el estimador, el mejor estimador que tenemos desde el punto de vista bayesiano es aquel valor esperado que utilizamos ahora en el Excel para la posterior, ¿verdad? Utilizando los parámetros de la posterior. Vean lo siguiente, eso es igual a alfa sub 0 más sumatoria y, que es como está definido alfa 1, y abajo dividiendo entre la suma de alfa 1 más beta 1, que sería alfa sub 0 más sumatoria y, lo mismo que tenemos arriba, más beta sub 0 más n menos sumatoria y. Y eso finalmente se simplifica a alfa sub 0 más sumatoria y, se eliminan las sumatorias de y abajo, y queda alfa sub 0 más beta sub 0 más n. Y eso lo podemos descomponer como esto. Y ahí alguien, si me ayuda, por favor, a entender qué pasó aquí. ¿Qué pasó? Sí, por favor. Es correcto eso, para empezar. Para no hacer esta grosería, voy a llevarme de aquí esto, acá. Lo voy a colocar por aquí. Bueno, ya se perdió el chiste en todo caso, ya está mal preparado. Sí, eso, bueno, por aquí arriba está, ¿verdad? Alfa sub 0 más sumatoria y. Aquí, ¿qué hicimos? Tenemos el denominador alfa sub 0 más beta sub 0 más n. Y entonces introdujimos aquí al sumatorio y, introdujimos la división entre n y dejamos aquí arriba también por n, ¿verdad? Para mantener la igualdad. ¿Esto qué es? ¿Este término? La esperanza. Perdón, no escuché. La esperanza. ¿La esperanza de qué?
que sumatoria Y entre N es. La media muestral. Gracias, Alejandro, exactamente. Y hasta aquí está correcto, ¿verdad? Y luego el alfa sub 0 también lo separamos. Y lo dividimos aquí entre alfa sub 0 más beta sub 0 y multiplicamos aquí igual por alfa sub 0 más beta sub 0. ¿Qué es este de acá? La esperanza de la beta o de la gamma. De la beta, sí, de la beta. Ajá. ¿De cuál de las dos? ¿La previa o la posterior? La previa. Exacto. Esa es la media previa que llamaríamos, ¿verdad? La media de la muestra entonces y la media previa. ¿Y qué ven ustedes aquí en cuanto a, digamos, cuando combinamos esas dos fracciones, ese n entre alfa sub 0 más beta sub 0 más n, y la otra alfa sub 0 más beta sub 0 entre alfa sub 0 más beta sub 0 más n? ¿Qué particularidad tiene eso? Si sumamos esas dos fracciones, ¿cuánto da? Da 1. Exacto, da 1. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que eso dé 1? Digamos, para la hora de que estamos ponderando esto. Es un promedio ponderado, tal cual, ¿verdad? O sea, como esas dos fracciones suman 1, ese es el requisito para que al final nos dé un valor esperado sobre la base de 1. ¿verdad? Entonces, una media ponderada, la media posterior, el valor esperado posterior, es una media ponderada de la media muestral y, como decía Alejandro, la media de la previa. Y eso es lo que estamos aclarando por aquí. Que esa media de la muestra, por cierto, es, ¿verdad? De todo lo que habíamos probado, es un estimador máximo verosímil. ¿verdad? Y la media previa de la beta, como comentamos ahora. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando aumenta el tamaño de muestra, compañeros, compañeras? ¿Hacia qué tiende esto cuando aumenta el tamaño de muestra? Hacia llevar. ¿Hacia cuál, perdón? Llevar. Hacia llevar, exactamente. O sea, ¿y eso qué quiere decir en términos prácticos? Si al final tenemos una muestra grande, utilizar el método bayesiano nos aporta algo. No mucho, tal vez. ¿Verdad? Muy marginalmente. Y esa sería más o menos como la demostración matemática de la utilidad del enfoque bayesiano. ¿verdad? Cuando aporta valor. Bueno, algunas, ahora, si hablamos ahora de la distribución posterior, los estimadores que obtuvimos ahora son funciones del estadístico suficiente, recuerden, estadístico suficiente, sumatoria Y. Y Y barra es insesgado para P. ¿verdad? Esto más o menos como así, muy en resumen, haciendo aquellas relaciones de los últimos conceptos que vimos en el primer parcial de suficiencia y el teorema Rao-Blackwell. Habíamos dicho que si U es un estadístico suficiente para el parámetro zeta, entonces yo debería poder factorizar la verosimilitud en una función del estadístico suficiente U y zeta, siendo zeta puede ser un vector o un parámetro único, por una función h de y1 hasta yn que solo depende de las observaciones muestrales. ¿Recuerdan eso, verdad? El teorema de factorización. Entonces podemos escribir lo siguiente. La posterior, no proporcional a, sino que la posterior es igual, pi de zeta dado la muestra es igual a la verosimilitud L de y1 hasta yn dado zeta por la previa, que aquí la estamos escribiendo como g de zeta, y esto lo dividimos siguiendo el teorema de Bayes, recuerden, entre
la integral de menos infinito hasta más infinito de todas las posibilidades de las verosimilitudes de las muestras por, por la previa con respecto a cita. Esto era como lo que hablábamos, ¿verdad? La probabilidad de A dado B por la probabilidad de B entre la probabilidad de B. La probabilidad de B incluye todos los eventos, no solo, todas las posibilidades, no solo A. Eso es la lógica del teorema de Bayes, que aquí estaba vuelto a escribir. Y al final, la posterior, entonces yo la debería poder escribir. Vean que lo que está aquí arriba, esto K de U y cita por HY1 hasta YN, esto es la verosimilitud, partiendo de que U es un estadístico suficiente. Y ya vimos que nuestro estimador de Bayes depende de un estadístico suficiente. Entonces, si puedo escribir esto así, por la previa, G de cita, y abajo lo mismo, aquí sale, ¿verdad? Lo que no es variable con respecto a cita, lo que no es variable con respecto a cita, es esta función de las observaciones muestrales. Eso sale, se simplifica, y al final, la posterior, entonces es igual a esta función que solo depende del estadístico suficiente y del parámetro por la previa dividido entre todas las posibilidades de esto. O sea, ya desapareció, si quieren, el componente que no tiene que ver con cita de la verosimilitud. Esta parte se entendió, compañeros, compañeras. Bueno, esta es la parte un poquito más teórica detrás de esto. Les prometo que leyendo esto que está ahí, y no tenía ganas, la verdad, aquí definitivamente los dormiría a todos si les comento ese ejemplo de principio a fin. Pero por favor lean ustedes y entiendan a profundidad el procedimiento y las implicaciones del ejemplo 16.4, y con eso también retomo la pregunta de dónde está ubicado esto en el libro. El ejemplo 16.4 en la página 803 del libro de Mendenhall. Lean eso y entiendan la profundidad, y ahí ya se queda muy claro, y de paso ese es un caso de una distribución normal con previa normal, y ese sería el segundo caso. Y el tercer caso que ya les había comentado, que es el de la Poisson, lo pueden ver en este video que les adjunté aquí. Nada más sigan ese link. Son como 5 minutos, mucho más, digamos, civilizado esa explicación, y ahí también se van a dar cuenta que usando el principio de proporcionalidad podemos probar que la posterior de una Poisson es gamma conjugado de una previa gamma con parámetros alfa y beta también. De nuevo, yo sé que mucho de esto ahora es la primera vez que estamos hablándolo, pero de veras no creo que se les vaya a complicar mucho, y en todo caso, iniciando la próxima sesión, la última sesión, vamos a dedicar un ratito a las dudas sobre esto, y luego vamos a vamos a ver cómo hacer las estimaciones de los intervalos de credibilidad y el hacer las pruebas de hipótesis bayesianas. Va a ser de una sesión, así como lo estoy planteando, porque en realidad la lógica, una vez que obtuvimos estas distribuciones, es muy, muy intuitiva después de lo que ya ustedes vieron para el segundo parcial. No hay mucho secreto de verdad detrás de esto. Preguntas, comentarios. Yo, profe. Sí, por favor. Entonces, para saber qué tipo de distribución usar para modelar un parámetro, tenemos que saber simplemente cuál usar, no tenemos que poder probar por qué es la mejor distribución ni nada así. No, pues vamos a ver, para responderte con toda franqueza, Vincenzo, si hubiéramos hecho un examen, ¿verdad? Que ya no lo vamos a hacer. Si hubiéramos hecho un examen normalmente, digamos, tradicionalmente los exámenes incluían alguna parte más de ejercicio matemático en la que ustedes tendrían que probar que la posterior es gamma con parámetros tal y tal, partiendo de una previa con características tal y cual. ¿Sí? Entonces, digamos, ese ejercicio, más allá de probar si es beta o si es gamma, además, en realidad son cuáles son los valores de los parámetros. ¿Cómo demuestro eso? Que en este caso del trabajo práctico, pues no tiene ninguna gracia que ahora yo llame un trabajo práctico un examen, ¿verdad? No sé, eso ya va a ser otro tipo de dinámica que en los próximos minutos les contaré. Pero bueno, no sé si con eso respondí tu pregunta.
con toda transparencia puede decirme que no también, ¿verdad? Es que puede ser que no entienda bien la Ujú. materia todavía y que por eso no entiendo la... O sea, vamos a ver, tal vez más práctico la respuesta. Pueden darse, vamos a ver, los escenarios de los que les hablé, Vincenzo, digamos que ya podemos estar seguros de que partimos de previas conjugadas. Es decir, que la previa es la misma que la posterior. Si vos sabes que la previa es beta, la posterior va a ser beta. Sí, me preguntará más bien cómo saber cuál es la previa. Es por el tipo de variable. O sea, entonces, digamos, si vos estás estimando una proporción, entonces sabes que la previa es beta. ¿Por qué? Porque sabes que la beta te condiciona a que la variable está entre 0 y 1. Ok, esa era mi pregunta, básicamente. Ok, sí, digamos, si es una variable continua, entonces la normal te permite que caiga en cualquier valor, menos infinito o más infinito. Y si es una Poisson, si es una cantidad de eventos, como les decía, un espacio de tiempo físico, tiene que estar entre 0 y también y n, ¿verdad? En este caso él es el tamaño muestra en el caso de una Poisson. Y si es Poisson, entonces utiliza la gama. Que para eso está el video Vincenzo. Ok, súper, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y con eso, aquí les estoy, digamos, entre comillas, simplificando un poco el mundo de la bayesiana y hay cursos de estadística bayesiana que pueden ser tan matemáticos como ustedes quieran, ¿verdad? Si alguien se quedó corto aquí, tiene alguna afición matemática a estas cosas y le pareció como que estoy dejando esto más sencillo. Sí, este curso llega hasta aquí en cuanto a complejidad. Este ejemplito del Mendenhall, digamos que puede ser como lo más elevado en términos matemáticos. Pero puede ser más, ¿verdad? O sea, puede haber otras situaciones en las que de pronto podría ser un poco incómodo encontrar la posterior. Pero el principio es el mismo. El principio es buscar con qué tipo de distribución puedo establecer mi creencia previa que permita, digamos, diferenciar y que caiga en un rango de valores que es la naturaleza de mi parámetro y que la posterior ojalá voy a ponerlo muy coloquial, se porte lo mejor posible para poder calcular las probabilidades al final. Aquí no nos da la camisa mucho más que partir de esos 3 escenarios conocidos, que con eso ya ustedes tienen una muy buena sensibilidad de qué tipo de cosas pueden hacer con estadística bayesiana. En caso de que alguien posterior a esto, en econometría o inclusive en algún posgrado que vayan a sacar en algún lugar, ya por lo menos tiene claro de por dónde seguir buscando. Pero bueno, igual en todo caso, hasta lo que expliqué aquí, ¿alguien tiene comentarios, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es del examen. Del examen no, ¿verdad? Del ejercicio, de la investigación. Sí, exactamente esa era mi pregunta. Al final siempre va a quedar de viernes a lunes. No, ya ahorita les cuento. Ahorita les cuento. Nada más para cerrar esto. ¿Alguien más? Ahorita te atiendo ahí. Espero explicar todo lo que tengas de dudas. Pero sobre la materia tal cual, ¿alguien más? Comentarios, preguntas. Bueno, ok. Entonces, vamos a la parte divertida. Antes que nada, quiero agradecerles a los compañeros y compañeras que insistieron en que valoráramos esta posibilidad y a todos ustedes que en su mayoría votaron por hacer un formato de evaluación diferente. La pura verdad, tengo que ser muy honesto, si no me hubieran empujado ustedes un poco a hacerlo, probablemente hubiera tendido a seguir la tradición. Y al final creo que lo que vamos a hacer va a ser mucho más de provecho para ustedes y para mí también. Hoy no les voy a dar las instrucciones del trabajo, sin embargo, sí quiero contarles para que, como dicen tan bonito, se preparen mentalmente. Quiero decirles la dinámica del trabajo grupal y es el siguiente. Si alguien no puede ver el Word, por favor, me levantan la mano. Reglas y consideraciones para el trabajo de investigación. El primero es, el profesor asigna aleatoriamente a los miembros de cada grupo. Eso ya, yo sé que eso va a provocar mucha alegría. Es decir, yo, estudiante, no escojo con quién trabajo, sino que eso ya está asignado. ¿Sí? Número 1. Número 2, en cualquier momento me interrumpen, por favor, si algo de esto suena como medio curioso.
El grupo 2, ese grupo realiza el trabajo de investigación entre el lunes 6 de julio, porque la verdad es que dejar ese fin de semana era un poco violento, y el lunes 13 de julio, 10 a.m. O sea, terminando la clase, ustedes tienen las instrucciones. De hecho, en la medida de lo posible, lo que voy a hacer es, terminando la clase en consulta, igual quedarme el mayor tiempo que pueda ahí con ustedes, por si acaso tienen preguntas o demás. Y terminarían y entregarían esto el lunes 13 de julio a las 10 de la mañana. A más tardar a las 10 de la mañana. Entregas posteriores no serán consideradas. Si tienen problemas con la plataforma, deben hacer constar con pantallazos de tipo problema y hora y enviarlo al correo del profesor. 3. El tema o problema que propone cada grupo lo debe publicar en el espacio de foro creado para ese fin en el aula virtual. O sea, ustedes como grupo dicen, vamos a escoger tal tema, o sobre todo el tipo de parámetro que quieren estimar. Y lo publican ahí. Y cuando digo eso, no me refiero a queremos estimar la proporción de una distribución X, ¿verdad? Sino que queremos estimar la proporción de estudiantes que están tristes de no poder volver a clases. O sea, estamos hablando de cosas muy mundanas. ¿Sí? Nada de ejercicios matemáticos abstractos. No se pueden repetir problemas entre grupos, por tanto, todos los grupos deben revisar en ese foro que el problema que proponen no esté cubierto por otro grupo ya. En cuyo caso tendrán que buscar otro. En caso de conflicto, mandará la hora de propuesta del grupo. O sea, primero en postearlo, primero en tener derecho a usar ese tema. Lo que no quiero es que hayan 3 grupos que estén modelando la proporción de estudiantes tristes de no poder volver a clases. Perdón, los ejemplos que uso pueden ser muy inapropiados, me disculpan cualquier cosa de forma, ¿verdad? 4. De nuevo, me interrumpen si algo no suena. 4. Los trabajos deben ser colocados en el espacio creado para ese fin en EcoAula. No se recibe material ni aclaraciones por correo electrónico aparte. Ya no es, ahí te puse algo, pero se me olvidó no sé qué fotos. No, todo debe estar ahí, ¿verdad? 5. El tipo de problema que les tocará, 3 posibles tipos, que los 3 posibles tipos son los mismos que les expliqué ahora, Poisson, normal y Bernoulli, binomial. Se asignará también aleatoriamente el mismo 6 de julio. O sea, yo no escojo aquí que voy a escoger alguno de esos 3, sino que eso aleatoriamente se asignará el mismo 6 de julio. Y les adelanto que hay 11 grupos. Y entonces vamos a repartir de forma más o menos uniforme los tipos de problemas, pero repartir de forma aleatoria. Una vez que ya yo sé, por ejemplo, que me tocó Poisson, con mi grupo me pongo de acuerdo qué podríamos estar estimando que tiene tipo de distribución Poisson. Número 6. Para el punto 3 del trabajo, de una vez adelanto, observación empírica, y para no dejar esto así medio en la nube, deben realizar observación utilizando un cuestionario en línea. Qué bonito, ¿verdad? Algo que se puso de moda en este curso también. Aprendimos a usar Google Forms y les digo, eso que si yo lo puedo mandar, ustedes lo pueden mandar 3 veces, ¿verdad? O sea, si yo tengo esa habilidad, ustedes la tienen mucho más. No tiene ningún secreto montar un cuestionario de estos, ni debe ser nada complicado en cuanto a la forma del cuestionario. Aquí no voy a evaluar absolutamente nada, ni de redacción de la pregunta, ni si son 3 o 4 o 10 preguntas. Recomiendo ser lo más sintético posible. La otra posibilidad es realizar observación directa de un comportamiento en campo. No sé, alguien que tenga la paciencia o las ganas de observar algún fenómeno, ¿verdad? ¿Qué pasa por una esquina, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánta gente pasa por ahí a pesar de que hay restricción? Lo que ustedes quieran. En el caso del cuestionario, cada grupo debe entregar la información con números de teléfono o correo electrónico que deben pedir a los encuestados. Y supongo que ustedes entienden para qué es esto, ¿verdad? Lo que no queremos, no quiero yo es, no queremos nadie, es generación de información aleatoria, ¿verdad? Y de pronto un cuestionario, una muestra se llenó en cuestión de 3 minutos. Sino que realmente gente esté contestando la encuesta. En el caso de la observación en campo, deben realizar un video con suficiente duración para documentar la dinámica de observación, lugar, hora, tipo de observación, etcétera, para recabar la muestra comentada. Para las encuestas, se sugiere que circulen la encuesta a todos los miembros del grupo, de este grupo de teoría estadística, y el resto, para completar el tamaño de muestra total solicitado, conseguirlo con otros contactos.
Se solicita, valga la redundancia, ¿verdad? Creo que no hace falta decir, pero que por favor todos los compañeros del curso contesten las encuestas de los demás compañeros. Y en esa misma línea, por favor, no hagan encuestas de 20 preguntas, sino cosas que se pueden contestar en cuestión de 2 o 3 minutos cada una, y así en términos de media hora, máximo 1 hora, nos colaboramos entre todos para tener la información para hacer el trabajo. Bueno, vamos a ver. Número 7, el día lunes 13 de julio, por favor, mucha atención. El día lunes 13 de julio se entregará a más tardar a las 10 a.m. el trabajo en la plataforma de Coaula, y el mismo día en el espacio de la clase, de 1 a 3 p.m., se realizará una sesión de preguntas sobre el trabajo entregado. Y quiero decir, aquí no es que van a presentar el trabajo, aquí solamente esa es la parte más militar de todo este ejercicio. Yo recibí los trabajos a las 10 de la mañana y a la 1 pretendo estar listo para hacerles preguntas a cada grupo. El profesor puede llamar a cualquiera de los miembros del grupo, consultar a esa persona sobre cualquier aspecto del trabajo. Y la respuesta a esa persona será calificada como evaluación del grupo. Este componente de respuesta a consultas, ojo, tiene un valor de 40% del trabajo. El trabajo escrito tiene un 60% del valor. Para contestar estas preguntas, la persona consultada tiene 2 minutos para responder cada pregunta, sin posibilidad de que ninguno de los demás miembros del grupo intervenga. O sea, no se vale como, no, profe, es que él no hizo esa parte, yo quiero explicar lo que yo hice ahí. No, es el grupo el que maneja todos los temas. El profesor puede llamar a cualquier persona en cualquier momento durante ese espacio de tiempo, de 1 a 3 p.m. La ausencia de la persona en el momento de la consulta implica una evaluación de 0 en el componente de presentación. 8. Como es costumbre en cualquier asignación en la universidad, no vale, creo que me da lástima poner esto aquí, pero por si acaso, el plagio entre grupos de trabajo y o otras fuentes de cualquier índole repercute en una calificación de 0 los grupos involucrados en esta falta. 9. El formato de entregas es un documento de no más de 20 páginas en PDF. El informe escrito con espaciado de 1.5 entre líneas, letra tipo calibre, tamaño 11, y la base de datos de la encuesta u observación con la documentación indicada en el punto 5 según corresponda. En anexos del documento escrito debe colocar solamente los gráficos. Preguntas, comentarios sobre esto. Franco, adelante. Prueba. O sea, lo siento por yo ser el zapazo que dice esto, pero es que, profe, a mí me parece que está injusto el tema de que es algo. A mí lo que me parece injusto no es la investigación en sí, a mí lo que me parece injusto fueron los criterios para decidir entre investigación y el tema del examen. O sea, el tema del cambiar la fecha del examen. A mí lo que me parece injusto es que, digamos, por ejemplo, el examen anterior, solamente que uno de todos los, no sé, como 30 estudiantes haya dicho que no, entonces ya no lo pudimos cambiar de fecha. A mí lo que me parece injusto es que, digamos, yo estuve en desacuerdo con la investigación, y ¿por qué yo soy uno de los 30? Porque es que igual se hace la investigación. Porque lo que está puesto en el programa es la fecha, y perfectamente alguna persona que dice que no puede otro día, porque tiene otro curso, porque tiene cualquier otra cosa, no lo puede obligar a estar presente esa fecha. Entonces, o sea, es un compromiso, la fecha sí es, lamentablemente es un compromiso que no es correcto cambiarlo para nada. El tema del trabajo, y así lo planteé la vez pasada, o sea, yo espero que ahora bueno, decís que estabas en desacuerdo antes de leer esto, inclusive. Hace mucho antes, o sea, desde el principio, jamás investigación. Bueno, eso sí, digo, la gran mayoría de la gente estaba, tenemos un problema, tal vez vos no estabas siendo tal vez afectado, creo que no, según recuerdo, por el formato de evaluación de examen, pero sí, otras personas sí estaban bien inquietas en cuanto a que en realidad la materia estaba clara, es decir, pero el examen como tal, dada la dinámica de examen como teníamos, no estaba ayudando para nada. Entonces, la modalidad de cómo evaluamos, eso sí lo podemos cambiar por mayoría, y más cuando es mayoría, bastante, Franco. O sea, en realidad no es como que ganaron 51-49. Profe. Sí. Perdón que me meta así tan abruptamente. Adelante. Pero es que ahora que usted dice eso, de cambiar la evaluación,
es que también es un semestre virtual que de un pronto a otro, tal vez planearlo para el otro semestre, yo lo veo bien, pero a falta de una semana para el examen lo veo como muy repentino. Cambiar la evaluación del parcial a investigación. Pero que, digamos, que ¿en qué sentido te dejan desventaja el que se pase eso hoy? Porque, es ¿Qué que porque no puedes hacer, digamos? ¿Qué no pueden hacer? Tenemos un examen de juegos que son casi 3 días enteros en los que le tenemos que dedicar y somos como, digamos, estoy seguro que los de la gente que dijo que no quería investigación, todos es porque estamos en juegos y porque tenemos un examen que son más o menos 3 días, que el examen está hecho para que se dure 3 días. Entonces, nosotros ya, esas personas tenemos ya de 3 días menos que los otros. Entonces, si los grupos, imagínense que los grupos sean aleatorios y nos tocó a 4 de juegos juntos o a 3 de juegos juntos. Okay. Ahí sí estamos en desventaja, digamos, bastante evidente, según yo, para mí. Ok, bueno, desventaja, bueno, otros podrán decirme que están en otros cursos. Definitivamente no le íbamos a quedar bien a todos con esta opción, estamos yendo por la mayoría. No estoy dejando a nadie atado de manos, como en el caso de que cuando le cambio la fecha me dice, yo trabajo y no puedo no ir a trabajar. O tengo el otro curso, 2 o 3 exámenes del otro día, no puedo hacer este otro. Este sí permite jugar con el tiempo y ya dijiste que son 3 días en los que están en juegos. En el caso de los que están en ese examen, pues implicará ponerle muchísimo al inicio, desde el lunes, para sacar esto y tener poco que hacer en lo que resta del fin de semana principalmente. Entonces, pues, o sea, yo entiendo eso. Lo único que sí podría atender, Franco, es el tema que comentaste de si de pronto por aleatoriedad, como los asigné a los grupos, hayan caído solamente personas que están en el curso de juegos. En alguno de los grupos. De ser así, yo sí estaría, por supuesto, dispuesto a cambiar un poco los grupos para que no tengan esa desventaja que acabas de comentar. En cuanto a hacer este trabajo de investigación, yo creo que sería un muy mal mensaje a esta hora, después de que acordamos hacer la encuesta y que lo íbamos a manejar así, que la clase pasada lo expliqué, que íbamos a tomar la decisión de esta forma y expliqué los criterios, que ahora digamos, no, entonces como ahora a algunos no les parece muy bien, entonces mejor sigamos con el examen. Entiendo tu inquietud, inclusive de inconformidad en algún sentido, pero yo creo, y más allá de todo esto, Branco, en realidad, y te agradezco tu honestidad en todo caso, prefiero 1000 veces tener esta discusión con vos ahorita que la gente que nada más apaga la computadora y dice, bendito profesor ¿verdad? Pero, lamentablemente sí, o sea, estamos buscando un subóptimo y creo que, dadas todas las situaciones, sería. Sí, entiendo, pero ojo que digamos, profe, o sea, mi crítica o mi cosa no es con respecto a la investigación. Yo no tengo ningún problema con la investigación. Digamos, la crítica que yo tengo es el tema de los criterios. O sea, a mí me parece que si todo el curso hubiera sido por mayoría, entonces yo acepto la investigación sin quejarme, es la mayoría y así es como tiene que ser en realidad, ¿verdad? Pero entender la diferencia de la naturaleza, cambiar la fecha, a cambiar la modalidad de evaluación. Sí, lo entiendo. Y obviamente no había leído esa parte del reglamento estudiantil, pero, o sea, mi crítica no es con la investigación ni con lo que usted acaba de decir hoy ni nada. Mi crítica es ese tema de que para mí, si uno es de unanimidad, entonces todos deberían ser así. Pero es por eso, no es tanto por unanimidad. Es que en realidad, al igual, vean, hubo dos momentos en este curso en los que teníamos que pasar por unanimidad y no es por opinión, sino por derechos, digamos. Una era el momento al puro inicio cuando dijimos, bueno, vamos a seguir con modalidad virtual. Además, así empezamos el curso. Si alguien de ustedes hubiera dicho, no estoy de acuerdo, entonces teníamos un problema. Yo no tengo idea, Franco, en este caso, qué hubiera hecho la universidad en el caso de que Franco Guevara, por ejemplo, hubiera dicho, no me da la gana de hacer modalidad virtual, yo quiero ir a clases. No tengo idea si la universidad al final, por un tema de derecho también, desde el punto de vista legal, lo hubiera hecho, pues Franco Guevara se apega al resto y se acabó. O hubiera dicho, bueno, tenemos que encontrar una forma intermedia. O sea, lo estoy simplificando mucho. Seguramente hubiera sido porque no tenés conexión a internet o algún otro buen argumento, pero había que buscar alguna solución. O sea, ahí sí está implícito un tema de derechos, no de preferencias, digamos. Y la otra cosa es, y el otro momento que tuvimos es de las fechas. Eso es un tema delicado. Ustedes y generaciones anteriores, ustedes me han comentado un manejo muy generoso, diría yo, digamos, de parte de otros colegas,
profesores que cambian fechas de examen así como sin mucho tema. Y más allá de que si el reglamento de aquí, no sé, el último, yo estuve como estudiante en el consejo universitario y estuvimos redactando eso en ese momento. Sí valía que la fecha de examen no se puede cambiar a menos que todo el mundo esté de acuerdo. No sé si ahora ya lo habrán cambiado, ahora sí se puede hacer por mayoría. En todo caso, me parece que es un tema, más allá de que es el reglamento, me parece que es un tema de principios. Si yo presupuesté, inclusive viajé, lo que vos querás, no tengo, es un tema de imposibilidad, no puedo hacerlo otro día. Otros no tienen la preferencia de no hacerlo otro día y les queda muy bien ese, o lo que sea, o simplemente, no sé, también, ahí puede ser que alguien diga, no, la verdad es que el resto del grupo no me cae muy bien, y me quedo con el día del examen, lo que quieras, pero hay una buena parte, una buena posibilidad de que alguien no tenga la posibilidad. Por eso es que el criterio de unanimidad es en realidad un criterio de derecho, no un tema de opinión o de preferencias, ¿verdad? Profe. Sí. A mí lo que me preocupa es cómo se combinan dos de los puntos que acaba de leer. Ajá, Específicamente el de los grupos aleatorios con la pregunta que vale 40%. Ajá. Específicamente porque es un 40% de un 33%. Sí. Que vale la nota final y al final es un 13. Y Sí. bueno, como normalmente estamos acostumbrados a trabajar solos y por el semestre virtual, sí. ya nos hemos acostumbrado a trabajar con cierta gente. O sea, no me sentiría cómodo que un 13, 14, 15% de la nota final de un curso dependa de la habilidad de contestar o del esfuerzo o del conocimiento de una persona que no conozco y en quien no confío. Y ya estas etapas del semestre tal vez es muy tarde para andar conociendo gente, para andar persiguiéndolos, para ir viendo en qué cursos están. O sea, si a mí me toca en un curso con mucha gente que está, no sé, en ese de teorías, que pierden 3 días menos, obviamente no me sentiría muy cómodo. Y bueno, igual no tendría mucho sentido que yo haga el doble de esfuerzo si de por sí un 40% de mi nota puede depender de esas personas. Ok, vamos a hacer una cosa, Alejandro, con eso. Ese 40%, tomando tu feedback, voy a bajarle un 30%. Y la otra cosa es que esto que estoy diseñando acá, y les comento, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de dar clases en posgrado y en grado, en trabajos de graduación y demás. Lo que quiero con esto es fomentar, ¿verdad?, y aprovechar la oportunidad para que ustedes trabajen mucho el tema de habilidades blandas. Y eso se hace también en el mundo que les va a tocar afuera, no se hace con meses de tiempo, se hace bajo presión. Y eso es uno de los temas de habilidades blandas, manejo de presión. Entonces, esto ahora ya no son 3 días, es una semana, igual va a ser presión. Y parte de la presión va a ser, sí, el acordar con las otras personas qué van a hacer, pero cómo vamos también a estar seguros todos de lo que se hizo en ese trabajo. Si alguien, alguna persona, parte de de estas habilidades blandas es, si alguno de los compañeros o compañeras está en el modo, como llamamos, free rider, ¿verdad? Está esperando que los demás lo hagan y después medio me entero. Ustedes tendrán la responsabilidad de decirme, los que firmamos este trabajo somos fulano, sutano y mengano. La otra persona que inicialmente estaba apuntada aquí no participó suficiente del trabajo. Eso a mí, honestamente, Alejandro, para responderte eso desde el punto de vista filosófico aquí, a mí me parece muy raro que la Universidad de Costa Rica se dé el lujo en este mundo laboral en el que vivimos hoy de asignarle temas individuales a las personas. Trabajos de investigación de este tipo de forma individual. Ningún lugar, en ninguna circunstancia hoy en día, a usted les va a tocar trabajar temas de forma individual. Entonces, y sí, ¿qué me toca? Cuando entro a trabajar en algún lugar o con algunas personas, inclusive en proyectos, me va a tocar trabajar con gente que no conozco y que seguramente no tiene el mismo estilo de trabajo, pero que se enfocan en resolver un problema que tiene, o sea, tenemos un objetivo común, que es hacer este trabajo y tener una buena nota. Y si no lo tienen ese objetivo en común porque están en otra cosa o no les interesa, tengo que hacerlo explícito. Así de claro es esto. Profe. Sí.
Yo tengo otra duda respecto a ese 40, bueno, ahora es 30, pero digamos, ¿va a ser una sola persona que usted le pregunte todo por ese 30 o por lo menos van a ser, digamos, no sé, 2 personas del grupo o algo así para que esté como un poquito más? Sí, lo otro que podemos hacer es, Mónica, en ese sentido, es que ahí decía, no se vale intervenir, de hecho no se vale intervenir, pero sí se vale, después de que esa persona explicó lo que tenía que explicar, hacer alguna aclaración de 1 minuto después de eso. Ah, bueno, sí, es que aún así, aunque sean 30, digamos, para una sola persona es como un porcentaje un poco alto para que den la nota de todos. Está bien, Mónica. Lo que quiero forzar, y lo estoy dejando explícito así, compañeros y compañeras, yo sé que con eso no estoy cayendo bien, pero la responsabilidad en esto es, si alguien no está apuntado en hacer el trabajo, y digo apuntado en de verdad entender el trabajo, y por supuesto entiendo que todas las tareas se van a repartir una buena parte. Eso es parte de la forma de organizar y de nuevo también una habilidad blanda, cómo nos organizamos rápidamente. Pero al final, lo que hayan hecho los otros compañeros, yo necesito entenderlo bien. No es como vos hiciste tu parte, peguemos eso, que el tamaño de la letra sea el mismo y que más o menos se vea coherente. No, no, no. Yo necesito entender todo lo que hicieron los otros compañeros. Entonces, sí, de nuevo un poco, y eso lo voy a aclarar aquí en el texto que vamos a cambiarlo entonces al 70-30. Sí va a haber una oportunidad de que alguien aclare algo posteriormente, pero lo más pesado en realidad sí es la intervención de esa persona. Entonces, atendiendo el argumento de Alejandro, no la conozco y no sé si va a trabajar. Si no va a trabajar, pues entonces tocará decir, no trabajó. Y me imaginaría yo que ahí tendría que haber un consenso de grupo. O sea, tiene que haber un incentivo muy fuerte para que nadie diga que eso es un tema muy, y les comento eso también con toda apertura, eso es un tema muy lamentablemente de cultura costarricense también. Nos cuesta ser asertivos y decir, esta persona no está aportando al grupo. Entonces también, o sea, si no lo hago y me asumo el riesgo de que esa persona es la que llaman, pues voy a terminar siendo perjudicado yo también. Podría terminar siendo perjudicado yo también. Bueno, hay varios aquí levantando la mano. Vincenzo. Por favor, comenten aquí, porque si me pongo a leer el chat y todo, probablemente vamos a durar mucho más. Vincenzo. No, profe, ya Alejandro resume lo que yo pensaba. Ah, ok. Bueno, listo. Profe. Sí, dígame. Perdón, Alexander, sí. Perdón, otra vez. Sí. Lo que comentaba en el chat era que, o sea, ¿cuál es el objetivo de trabajar con grupos aleatorios? El objetivo es que nos expongamos a la situación de tener que coordinar con gente que no es exactamente de mi línea de trabajo de todos los días. Porque así te va a tocar trabajar, Alexander, cuando estás afuera. Nosotros aquí no estamos, en una concepción que tienen equivocada. Yo doy clases en otras universidades que creo que lo tienen mucho más desarrollados estos conceptos. Pero creo que en la UCR todavía está la creencia de que la responsabilidad del profesor es solamente evaluar la materia. No. La responsabilidad del profesor es formar profesionales. Y una de las grandes cualidades de profesionales hoy en día es flexibilidad para adaptarme y entender a gente que no son mis compañeros del día a día. Por supuesto, bajo el principio que compartimos el mismo objetivo. De nuevo, si no lo compartimos, hay que hacerlo explícito muy rápido, Alejandro. Y ahí estaría completamente de acuerdo si hubiéramos podido trabajar en grupo, digamos, antes, o por lo menos conocer a las personas, porque mentira que uno en un trabajo en la vida, o bueno, ojalá que así no sea, y sería muy concho, que de una semana para otra, al puro final del semestre, cuando uno está en 1000 otros trabajos, que de la nada lo pongan a trabajar con un grupo de personas que uno no conoce, más cuando uno no se puede reunir con ellos o hay que estar coordinando por mensaje, que toma mucho más. Entonces, o sea, veo el propósito que podría tener, pero en estas circunstancias en las que estamos, a esta etapa del semestre, sí me parece que es, o sea, me parece que más bien nos lastima más de lo que nos trata de ayudar o enseñar. Lo lastima más, decís. Es una complejidad, sí, es un reto.
es un reto, y yo lo que no entiendo bien es de este tema que te decía. O sea, si yo ahora me tocó trabajar con 2 o 3 personas, de esas solo conozco una, las otras 2 no. La llamada por Zoom se coordina en cuestión de minutos, nos ponemos de acuerdo, compartimos, de hecho les iba a decir, compartir los correos electrónicos, si me dan permiso, de todos. Y perfectamente pueden empezar a conversar inmediatamente terminado, además durante la clase si quieren. Si alguien no apareció, no quiso coordinar con los demás, pues esa es la primera muestra que no está interesado en hacer el trabajo. Eso, o sea, y cuando digo este trabajo no es que sea, no sé, la verdad, honestamente les digo, lo que me queda un poco sorprendido ahora es que no sé qué modalidad estaban esperando ustedes, si era algún tipo de trabajo de investigación individual, que yo hacía algún tipo de ¿cómo se llama? Investigación en internet de algún tema, no, que en este tipo de materia pues no viene mucho al caso. Okay. ¿O qué están esperando? La verdad, no sé, más bien dígame, cuando ustedes me pidieron que si podemos hacer un trabajo de investigación en lugar de hacer examen, ¿cuál es la expectativa? Perdón, o sea, lo único que sí no me esperaba y es, o sea, igual yo voté por el examen, pero lo único que no estoy de acuerdo y lo único que me sigue chocando es que parte de mi nota va a depender del desempeño individual de una persona en 2 minutos. Sí, bueno, y lo otro que no dije de esos 2 minutos, no es que lo voy a tomar aquí con las preguntas más complejas del mundo sobre la estadística bayesiana, sino es simplemente confirmar que entendió lo que ustedes mismos escribieron. Sí. Que todo el mundo lo maneje, no es como, ¿y por qué no hicieron tal cosa? ¿Y por qué no se les ocurrió aplicar una gama de tal tipo? No, es simplemente confirmar sí, no sé, profe, que todo el mundo maneje. Tal vez al final, o sea, después de este semestre, lo mucho del esfuerzo que he metido en la clase, o sea, yo creo que no hay manera en que, dada la opción, yo hubiera tomado ese riesgo, ¿verdad? O sea, si hubiéramos podido escoger a nadie. Y bueno, menos gente que no conozco y no sé cómo trabaja y no sé cómo escribe y no sé cómo habla y no sé cómo se va a preparar. Entonces, simplemente a estas etapas del curso y todo, me parece que es una complicación extra que tal vez no es necesaria. O sea, y que no nos, más que ayudarnos, y no sé, es un estrés y una tal vez rivalidad o algo que se mete entre nosotros y que no le veo igual un propósito. Ok, está bien, ahorita al final comento sobre eso. Alejandro, ¿alguien más para dar chance aquí? André y Franco también tenían la mano levantada. Había más en el chat, entonces por favor los que se manifestaron en el chat ahora intervienen después de André y Franco. Bueno, André, no sé, André, ¿querías comentar algo? Sí, todo bien, profe. Todo bien. Profe, es que, bueno, lo primero que yo quería comentar es que yo creo que definitivamente la dinámica de la votación hubiera cambiado si hubiéramos tenido como este documento al principio. Yo, en lo personal, bueno, yo voté por el examen, pero bueno, dejando eso al lado, no me incomodaba tanto la opción de hacer un trabajo porque en el resto de cursos hemos hecho grupos, pero siempre como con la misma modalidad. De hecho, desde que entramos a la carrera, escojan ustedes los grupos, ¿verdad? Entonces uno le da como mucho más la confianza, más que ya estamos un poco avanzados y ya conocemos a ciertas personas. Y bueno, también hay muchas personas en este curso que yo no conozco. Yo entiendo perfectamente todo el asunto de las habilidades blandas y bueno, a mí también me parece súper importante, pero de cierta manera como que nosotros no lo teníamos preestablecido, ¿verdad? De hecho, al principio del curso, usted nos dijo como que son 3 exámenes y ya, y que usted de hecho hace rato quería cambiar eso, pero no se le ocurría cómo. Pero de cierta manera nosotros ya estamos preparados para cierto tipo de evaluación. Y yo concuerdo con Franco en el hecho de que, y como usted mencionó, que cuando era parte como del movimiento estudiantil, ya se sabía que si uno no acepta el plan de estudios, bueno, el cambio de fecha de una evaluación, el programa del curso, no se puede mover. Y de cierta manera yo también tengo entendido que también con modificaciones, porque estamos modificando el programa del curso que lo vimos en las primeras semanas. O sea, no quiero ser como aguafiestas ni grosero en ese sentido,
No, igual, André, o sea, bueno, está bien, vamos a ver, tal vez, y para no generarle más, porque ya veo que usted está estresando muchísimo esto. En cuanto a tal vez dos temas, ahí, André, lo que estás comentando y atendiendo lo que dijo Alejandro. Número uno, la asignación aleatoria de los miembros del grupo yo creo que ya se cayó, porque la verdad sí que me queda claro y también reconozco que Alejandro durante el semestre ha tenido toda la voluntad para estar interesado y estar haciendo todo lo que se pueda aquí, como muchos de ustedes. Y no quiero, sí, ahora de pronto desmotivar totalmente el curso por hacer esto. Yo creo que hubiera sido de utilidad, creo que hubieran sido un buen aprendizaje para ustedes también, pero no quiero ceñirme con esto hacia la fuerza y provocarles algún tipo de estrés ahí mayor. Entonces, sí voy a dejar la posibilidad, más bien de aquí al lunes, por favor, busquen ustedes hacer sus grupos, mínimo 3, máximo 4 personas. En cuanto a cambiar la modalidad, André, igual, o sea, yo no tengo muchas ganas de hacer eso, la verdad, pero sí estoy seguro que algunos aspectos del programa se pueden cambiar por mayoría. Inclusive he escuchado a alguna gente decir que inclusive fechas se pueden cambiar por mayoría también, lo cual no me parece correcto y no lo haría porque no me parece correcto tampoco, porque creo que es más un tema de derechos que de preferencias. Pero el hecho que te evalúen con un examen o con un trabajo de estos, eso se puede cambiar en la carta. De hecho, les voy a pasar la carta de nuevo, refiriéndome a lo que ustedes votaron en la encuesta. Y en todo caso, yo esperaría que ya pudiendo escoger ustedes sus compañeros en los cuales confían y todo lo que dijo Alejandro, que ya pues sientan suficiente comodidad para poder resolver ese trabajo. Ok, por ahí. Profe, muchísimas gracias y perdón si le causé alguna No, incomodidad o... no, me parece buenísimo, ¿no, Alejandro? Todo lo contrario. O sea, yo soy fiel creyente y totalmente de acuerdo en que la discusión así como es esta, asertiva, directa, no estoy de acuerdo, no me parece, y proponer algo en contra, eso es absolutamente necesario y te lo agradezco. Y se los agradezco a los compañeros que han intervenido. Para nada es como, no les gustó lo que propuse, entonces ahora ya no me caen bien, ¿no? Eso, obviamente eso, estamos mucho más allá de eso, no se preocupen por nada de eso. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene otra sugerencia. Porfa, de verdad, si pueden comentarlo aquí, porque si me pongo a leer el chat, de verdad vamos a durar mucho. Yo veo que hay más gente que está escribiendo en el chat, entonces, si por favor pueden intervenir, les agradezco. Espero que los cambios que he tomado por el momento no vayan en contra del interés de alguna otra persona. Según entiendo, si no me equivoco, lo único de inconformidad que queda entre los que han opinado y participado es que los que querían hacer examen, pues ahora les hace todavía un poco menos gracia que se haya cambiado esto. Pero eso ya era previo a saber todo esto. ¿Hay alguna otra cosa que todavía quede ahí con inquietud, de inconformidad que no estemos atendiendo? Y vean, de verdad, compañeros, compañeras, esta forma de evaluar, como dijo Andrea ahora, que yo había pensado varias veces cómo se podía hacer. En general, todo el curso no se puede hacer de esta forma porque no son temas prácticos. Este sí es un tema práctico. El segundo tema también se hubiera podido evaluar así. Yo no estaba preparado, lo digo con toda transparencia, honestidad. Ahora ustedes me presionaron un poco para hacerlo. Yo al inicio estaba todavía un poco quitado, pero creo que más allá de complejidad o de incomodidad o demás, de verdad, esta es la forma en que yo esperaría que ustedes aprendan más sobre esto. Esto no es cuestión de algún profesor. El profesor que me dio a mí teoría estadística en la escuela de estadística decía que ese curso se pasaba con habilidades de integración. Integración no de equipos, ¿verdad? Sino de integración técnica matemática. Eso me parece que es una visión muy triste. Estos cursos deberían ser lo más prácticos posible, aunque se llamen teoría estadística, para que ustedes vean en qué les puede servir en su práctica profesional. Yo supondría que la gran minoría de ustedes se quieren hacer economistas teóricos, matemáticos, haciendo algún tipo de proposiciones. Bueno,
supongo que va a ser la gran minoría. Entonces, dado que la gran mayoría va a tener un ejercicio profesional práctico, aplicado, en la forma de buscar generar esos aprendizajes es haciendo este tipo de cosas. Por eso al inicio decía que les agradezco que me hayan presionado para hacerlo, los que me presionaron para hacerlo. Vamos a ver, ¿qué más? Aquí. Bueno, ya María José decía lo de los grupos. Sí, de acuerdo, eso ya. A ver qué decía. No sé con qué estaban de acuerdo, ahí decía que pensaban igual, supongo que era que también tenían exámenes. ¿Cuál es el objetivo que los grupos sean asignados de manera aleatoria? ¿Eso está bien ya? Sí, está bien. Okay. Ajá, bueno, los argumentos a favor de nuestra causa, sí, totalmente de acuerdo. Franco, no sé. Pueden, por favor, no estoy seguro si los últimos comentarios que hicieron ahí, de nuevo, si me pueden decir si hay alguien que tiene alguna otra inquietud que no sea, que no estén tan felices con la opción de que la mayoría votó por hacer un trabajo de investigación. Entonces, ahora sobre la modalidad de esto. Hay varios ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. O sea, entre todas las cosas que comentaron, hay una que no puedo resolver, que es que ya cambiamos la modalidad de evaluación a un trabajo de investigación. Aparte de esa inconformidad con que eso haya pasado, ¿hay alguna otra cosa que ustedes, ya particularmente sobre el trabajo de investigación, no les suene o no estén de acuerdo con los puntos que expliqué y que ya ajustamos? Nada más para retomar. Ajustamos el porcentaje de la presentación a 30% en lugar del 40%. Dimos la posibilidad, como sugirió Mónica, de que alguien, después de que la persona que fue llamada del grupo, intervenga en sus 2 minutos, que otra persona pudiera complementar algo en 1 minuto más. Y lo principal, el principal cambio es que ya no va a ser una asignación aleatoria, sino que ustedes pueden escoger los compañeros con los cuales van a hacer el trabajo. Entonces, habiendo aclarado eso y lo que leí de esos puntos, ¿hay algo más que ustedes tienen de dudas o de inquietudes? Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay que enviarle un correo con los grupos? Sí, por favor, eso es lo último que iba a decir. Sí, gracias, María José. Sí. Perfecto. Gracias. Necesito que me envíen entonces un correo, mínimo 3, máximo 4 personas. Es decir, entre 3 y 4 personas. Por favor, en la medida en que puedan ser 4, mejor. Bueno. Más comentarios. Ok, entonces espero sus correos. El lunes vemos la parte esta de los intervalos de credibilidad y las pruebas de hipótesis bayesianas, que sería la última parte de teórica. Bueno, teórica aplicada. Y ahí ya les daría ya las instrucciones en detalle del trabajo. Por favor, pueden ir haciendo una cosa, ya dado que resolvimos todo esto que resolvimos, busquen entonces hacer su grupo de trabajo, ensayen un poquito ahí, tal vez para ahorrarse tiempo, montar un cuestionario en Google Forms, que no empiecen a ver cómo se hace eso el mismo lunes, tal vez para adelantar tiempo. Y pues ya estarían listos para recibir las instrucciones el lunes. Última parte de insultos al profesor, comentarios, preguntas. Profe. Sí. Lo de poner el tema en la plataforma, eso va a estar habilitado el lunes. Okay. El lunes, porque lo que sí queda todavía aleatorio
es el tipo de parámetro que van a estimar. El tipo de parámetro. Ok. Ya ustedes pondrán su tema con base en esa asignación. Listo, gracias, profe. Un gusto. Igual, para los que son un poco obsesivos y quieren ahorrarse todavía más tiempo y no estar tan bajo presión, podrían plantear, bueno, supongamos que nos asignan una proporción. ¿Qué preguntaríamos? Supongamos que nos asignan lo de Poisson o la normal, pero los 3 escenarios tienen algún caso. Entonces, casi que inmediatamente saben el tipo de problema, suben su tema a la plataforma. Si quieren, ¿verdad? Así, bueno, eso es uno que es un poco obsesivo con ahorrarse tiempo. Allá ustedes se manejan como ustedes prefieran. Bueno, entonces, espero que esta charla productiva que tuvimos deje más o menos a todo el mundo más o menos en paz. Yo sé que algunos siguen un poco indispuestos, pero estoy seguro que después de hacer el trabajo van a estar convencidos de que fue una forma mucho más efectiva de aprender sobre estos temas. Y les voy a pasar también, espero que durante el día de hoy, la carta del estudiante del programa ajustado con base en eso y les adjunto ahí el resultado de la encuesta, lo que ustedes contestaron. Profe. Sí. ¿Podría subir este documento de Word a Ecola? Sí, también eso es lo que les leí ahora, lo subo ahora modificado, Vincenzo, con lo que hablamos. Sí. Perfecto, gracias, profe. Gracias a vos. Ok, bueno, que pasen buenas tardes, por favor, no se estresen innecesariamente. Tomémoslo con ánimo. Recuerden que esta pandemia nos está dando oportunidades que normalmente no teníamos. Así que vamos para adelante. Que pasen buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias, profe. Gracias, con gusto. Hasta luego.